Listo, ya estamos grabando. Muy bien, pues esta tarde, noche, yo creo que Dios sigue teniendo cosas que decirnos, que hablarnos, que ministrarnos. Una cosa importante sobre las palabras de Dios y la palabra de Dios es que su palabra infunde vida, infunde aliento. Su palabra no es ociosa, no es nada más una plática. Su palabra es algo que deja asentado en nosotros cosas eternas. Entonces, por eso es tan importante oír a Dios, no oír a un hombre. Entonces, eso se puede lograr cuando nosotros estamos anhelantes de oír la palabra de Dios. No, no caigamos en el error de pensar, bueno, a ver ahora qué tema interesante nos van a platicar o a ver cómo, si me parece eh, bueno el tema o si me parece que me está agradando no, nada de eso, no se pierdan en esa cosa efímera, en esa cosa que como cuando vamos a estar o ver un espectáculo, ¿no? La importancia de sentarnos, por eso es que lo decimos así, esto es un tiempo de ágape, de sentarnos a la mesa con el Padre y de que Él parta el pan y nos lo ministre, nos lo dé. Y estamos hablando de algo espiritual, ¿no? De un alimento poderoso, pero espiritual. Un alimento que cada uno de nosotros requerimos, que nuestras familias lo requieren, que nuestra sociedad lo necesita, que nuestro país lo necesita. Entonces, de eso se trata estas reuniones, de eso se trata de permitirle a Dios que Él nos lleve a tener un tiempo de ágape. Eh, yo no sé si donde ustedes se reúnen, si es que se reúnen en una congregación, y qué bueno que lo hagan, eh, pero muchas veces estamos cargados, estamos cansados, estamos extenuados, ¿no? O a lo mejor eh, llegamos a un momento en el cual nos sentimos abatidos, nos sentimos como que estamos dando nuestro esfuerzo, pero no alcanzamos a cumplir las expectativas que se tienen de nosotros en el servicio o en la obra de Dios. Y si es tu caso, yo te invito para que le permitas a Dios que te hable en tu espíritu, que te hable en tu corazón, que vengas a su regazo y te permitas descansar en Él. Este es el punto en el que el Padre nos invita, como dice su palabra: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lleven mi carga, mi yugo, porque es ligero. Entonces, eh, esta es precisamente la invitación que nos hace nuestro Dios. No se trata de sentirnos apesadumbrados, cargados, no se trata de sentirnos extenuados, no se trata de sentirnos eh, pues dando todo de nosotros y sintiéndonos a veces desfallecer en eso, ¿verdad? Cuando, cuando alguien se siente así dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia de Dios, es quizás porque está tomando un camino equivocado, un camino en el que Dios eh, no está invitándolos a eso, ¿sí? Esa es precisamente la razón por la que nosotros tenemos que sentarnos un momento a los pies de Cristo y escucharle hablar, escuchar que Él nos hable, que Él nos dirija, que Él nos diga qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, no se trata de
de que nosotros dirijamos nuestras vidas o que nosotros estemos diciendo, bueno, ¿y ahora qué más voy a hacer? ¿De qué se trata? ¿Qué? A ver, voy a ponerme a hacer esto, voy a ponerme a hacer lo otro. No, no es así. Es venir a los pies de Cristo o venir a sentarnos a la mesa con el Padre, como tú prefieras la figura. A lo mejor eh, tú prefieres una figura en la que, bueno, a mí me gustaría sentarme a la mesa con mi papá. Bueno, esa figura es hermosa, entonces velo así. Dios te invita a sentarte a la mesa, a tener un tiempo de ágape, a escuchar su voz. Cantamos en las iglesias un himno que dice, quiero escuchar tu dulce voz, ¿verdad? Y esa es precisamente la razón. Si tú te fijas, cuando has leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, les dijo a sus discípulos que estuvieran ahí eh, cerca, que estuvieran juntos y que estuvieran esperando a que el Espíritu Santo viniera a ellos. Y entonces el Espíritu Santo les diría qué hacer, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que dirige las vidas, es el que dice hacia dónde y cómo hay que hacer las cosas. Nosotros hoy en día vemos que pues generalmente se tiene un programa, ¿verdad? Hecho, eh, a lo mejor de manera mensual, anual, de actividades y de cosas que hay que cumplir, que hay que trabajar en eso. Y se invita a todos para que todos vayamos tras ese objetivo, tras esas metas. Y entonces muchos en ese trabajar, en ese querer colaborar, se sienten cansados, se sienten que no tienen tiempo para sí mismos ni para sus familias. Y empieza a haber un problema grande ahí en interior, interno. Y entonces la gente empieza a tener ciertos tropiezos, ciertos altibajos, ciertas fricciones entre sus hermanos, entre su familia y hasta dentro de sí mismo. Empieza a haber un desfase, ¿no? El espíritu queriendo hacer una cosa y la mente queriendo hacer otra y las emociones en otra situación. Entonces se entra en un, en una ansiedad, en una depresión, en problemas que a veces se ocultan esos problemas internos con activismo, con enojo, con llorar escondidas y cosas así, ¿no? Pero la verdad es que lo que hay es un corazón cansado, un corazón agotado, un espíritu entristecido, agobiado. Y es verdad que este mundo es eh, muy retador, pero dice el Señor, no estés eh, agobiado, ansioso. No permitas que el mundo te absorba. No permitas que el mundo te coma, te, te, te haga suyo, ¿verdad? No permitas que el mundo te transmita su sentir. Entonces, eh, la invitación de Dios para nosotros es venir a Él, venir a estar en ágape con Él, venir a descansar en Él, venir a reposar en Él. Todos los días es una invitación. Yo no sé si
cuando escribió, cuando dijo esas palabras de vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Yo no sé si dijo, bueno, una vez al año o una vez al mes, o lo dijo para cada día de tu vida. Entonces, ¿por qué afanarse? ¿Por qué andar en zozobra, en depresión, en afán, en ansiedad? No, eh, Dios te invita a venir cada día, a dejar tu carga a sus pies y tomar su yugo, ¿sí? Si tú quieres, la imagen del yugo es que quedas unido con Jesús. ¿Y quién es el que hace la fuerza? Él. Tú y yo nada más vamos en realidad así como que paseando junto con Él, ¿no? Pero el que hace todas las cosas es Él. Entonces, eh, hoy en día incluso hay personas que toman, eh, hay líderes, hay gente que está como, como queriendo sacarle más jugo al esfuerzo de sus colaboradores. Estoy hablando de las congregaciones, estoy hablando de los grupos cristianos y estoy hablando de la gente que vive una vida cristiana en la que está siendo agobiada. Y entonces muchos incluso utilizan pasajes bíblicos para decirle a la gente, esfuérzate y sé valiente. O sea, si ya hiciste algo, no te quedes ahí, esfuérzate más. Y entonces la gente trata de esforzarse más. Pero cuando alguien ya está en una situación de cansancio, de tristeza, de opresión, de depresión tal vez, ya no, por más que se esfuerce, ya no logra avanzar. Y entonces, como no llega a las expectativas que se tienen de ellos, entonces lo que pasa es que eh, la empiezan a dejar sola a esa persona y, y, y la dejan como que se hunda en su situación anímica. Entonces, no es eso lo que Dios quiere. No es esa la, la, la invitación que Dios te ha hecho que te ha hecho a ti. La invitación que Dios te hace es venir a Él, estar con Él, descansar en Él, ¿sí? Una de las cosas interesantes de la palabra de Dios, de la palabra escrita, es que tú puedes leerla y aprenderla, memorizarla, hablarla, y siempre tiene algo hermoso que te deja en el corazón el poder hacer esas cosas. Pero también el enemigo de nuestras almas conoce la escritura y la sabe y muchas veces hasta la utiliza para que sea como una cadena que nos amarra, que nos agarra. Obviamente torciendo la verdad, obviamente, pero, pero no se trata de, de que nosotros le dejemos hacer eso en nuestras vidas. La palabra es buena,
pero el enemigo la usa para nuestro mal. ¿Sí recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por el, por el enemigo, verdad? Que le decía, escrito está, que si tú haces esto y esto y esto, vendrán sus ángeles y te asistirán. O sea, el enemigo sabía la letra de la palabra y la sigue sabiendo. Y hay de nosotros cuando solamente somos personas que nos conformamos con la letra de la palabra y creemos que ahí está la riqueza de nuestra vida y creemos que solo Dios nos puede hablar a través de la letra de la palabra. Pero amigos y hermanos, la palabra de Dios es mucho más que letra. Y el único que puede referir bien la palabra de Dios es el autor de la palabra. El único que puede decirte la palabra a tu corazón y que sea efectiva y que se haga carne de tus huesos es el autor. Y esto es algo donde Satanás ya no tiene ninguna injerencia. Es ahí donde se queda corto el enemigo de nuestras almas. Porque él puede tener la letra de la palabra en su mente, pero hay algo que no tiene y es la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la palabra. Te das cuenta por qué no es suficiente solamente saber la palabra. Porque el enemigo mismo te puede confundir, atar, esclavizar con la misma palabra. La palabra es buena, pero él la usa para mal. Y hay partes de la escritura que lo dicen, ¿sí? Está el apóstol Pablo diciendo, aun si viniera un ángel y nos predicara otro evangelio, sea anatema. Hay otra parte donde dice que, pues, que el enemigo no duerme, trata de estar siempre confundiendo, intrigando, ¿sí? Y yo me imagino que utiliza la misma palabra para estarnos eh, confundiendo, atando, metiendo el pie, ¿sí? Hay tantas personas que se sienten, por decir algo, un ejemplo, viviendo con culpabilidad. Y esa culpabilidad no los deja avanzar, no los deja crecer, no los deja madurar en Dios. Y esa culpabilidad está apuntalada por versículos de la Biblia, por versículos que el mismo diablo les ha dicho y se los ha encajado como un cuchillo en el costado, ¿no? Creen que es Dios el que les está diciendo, porque pues es la Biblia, es la palabra de Dios. Sí, pero el enemigo también la utiliza. Sí. Por eso dice la escritura que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero fíjese bien que dice que es la espada del Espíritu, no nuestra espada. O sea, que el único que la puede utilizar de manera perfecta es el tutor, es el Espíritu de verdad. Por eso al Espíritu Santo, en algunas partes de la Escritura, se le llama el Espíritu de verdad.
¿sí? El Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede utilizar la palabra de Dios en nuestras vidas con verdad. Nadie más puede usar la palabra como la usa el Espíritu Santo, porque Él es el autor. Y nosotros hay veces que estamos queriendo utilizar la palabra, queriendo decir la palabra, queriendo manejar la palabra, porque nos han enseñado en las iglesias erróneamente. ¿Cuántos trajeron su espada y todos levantan su Biblia? No, aquí está mi espada. ¿Dónde dice Dios que es tu espada? No, pues que en Efesios lee bien lo que dice, que es la espada del Espíritu. Y en Zacarías, por ejemplo, dice otra parte donde dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu lo haré yo, dice el Señor. ¿Te das cuenta cómo es Él el único encargado de manejar su palabra a nuestros corazones? Porque dan, eh, ¿cómo podríamos llamar a la espada de, del Espíritu? Es es un instrumento de precisión. Sus guantes toscos de carnaza, queriendo hacer una operación en un cuerpo con un bisturí de esos tan finos que utilizan los cirujanos, pero que cortan tan profundo. Haría un descuartizamiento del pobre paciente. Así es cuando nosotros tratamos de utilizar la Biblia, la Escritura, como si fuera nuestra espada. No es nuestra espada, es la espada del Espíritu. Y como les dije hace un momento, el diablo puede sabérsela de memoria, pero hay algo que el diablo no tiene, y es la revelación del Espíritu Santo acerca de la palabra de Dios. Esa solamente nos es dada a los hijos. Y es ahí donde mira, hermano, el enemigo puede estar viendo que leemos la Biblia y puede ver lo que nosotros estamos leyendo, pero no puede saber lo que el Espíritu Santo nos está revelando al corazón cuando nosotros estamos leyendo la palabra o cuando nosotros estamos escuchando. Ahí es precisamente donde se requiere vivir en un plano espiritual. Por esa razón es que yo en lo personal he abandonado esas capacidades que aprendí en el seminario para hacer bosquejos y estudios bíblicos, la exégesis, la homilética, la hermenéutica, todas esas herramientas humanas que hoy se utilizan para hacer un mensaje estético, un mensaje bien estructurado. Ir a la escuela cristiana, ir al seminario, ir a la escuela bíblica y aprender las artes, las ciencias, las materias para hacer un estudio bíblico bien estructurado. Y creer que en medio de eso va a hablar el Espíritu Santo.
es de verdad ofensivo, yo creo, a Dios. Porque queremos que el Espíritu Santo se apuntale o se apoye en, en nuestras especialidades o categorías humanas o en nuestras herramientas humanas para poder hablar al corazón de las personas. Dígame usted si el Espíritu Santo necesita de esas muletas para caminar. El Espíritu Santo puede hablar a lo profundo del corazón sin necesidad de todas esas herramientas. Y no es que las desprecie, es simplemente que no va a juntarse el agua con el aceite. Que hay cosas que son de orden espiritual y otras que son de orden intelectual. Y cada una opera en su radio de acción. Y que si nosotros queremos vivir una vida espiritual, no podemos tomar herramientas intelectuales para intentar vivir una vida espiritual. Se requieren las herramientas espirituales para vivir una vida espiritual. Entonces, nosotros necesitamos lo que está escrito en la palabra, pero que el Espíritu Santo lo revele a nuestra vida. Que el Espíritu Santo lo revele a nuestra vida. Yo creo que la muestra más clara para entender esto que Dios nos está hablando hoy, es ver en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando aquellos hechiceros o encantadores o adivinos que había por ahí en una ciudad que quisieron echar fuera a unos demonios que tenía un hombre que estaba endemoniado. Y le dijeron en el nombre de Pablo, perdón, en el nombre de Jesús al que predica Pablo. Sal de este hombre, demonios salgan de ese hombre. Ellos lo que estaban haciendo es quererse apropiar de algo que no les había sido dado a ellos, de algo que ellos ni siquiera entendían. Ellos pensaban que se trataba de una fórmula mágica, pero los demonios que estaban dentro de ese hombre, como si se mueven en un área espiritual, en un ambiente espiritual, en un nivel espiritual, miraron a estos hombres, dice que eran siete hijos de un tal Ezeba, y los demonios enfurecidos se voltearon hacia ellos y les dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ustedes no han nacido de nuevo. Ustedes no conocen de lo que están hablando. Ustedes son unos charlatanes. Son unos pericos que nada más repiten. Y se abalanzó sobre ellos y los golpeó y los arañó y los hizo correr desnudos. A 7. No era uno, eran 7. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual es real. Y de hecho, toda cosa que sucede en el mundo material, primero se mueve en el mundo espiritual. Así que yo te invito para que le permitas a Dios llevarte primeramente a estar en su reposo. Deja que Él te lleve. Ven a ese reposo con Dios.
Deja que te abrace, deja que te ponga en su regazo y que Él te hable su palabra. ¿Cuántas veces quieres oír un consejo que te den acerca de lo que estás viviendo, un consejo que te oriente, o, o tú quieres que alguien aconseje a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, o que te diga qué hacer, porque en este mundo que hay tanta inestabilidad, ya no sabe uno para dónde correr, ya no sabe uno qué hacer. Y quieres una orientación, quieres una dirección. Y ya está dada en la palabra de Dios. Ahí está. Pero no se trata de que tú la saques cual minero, porque muchos han como explicado una figura de la palabra de Dios y dicen es que debemos de ser como mineros y meternos adentro y estar rascando, rascando hasta encontrar el diamante de la verdad de Dios para nuestras vidas y así debemos ser nosotros en la palabra de Dios. Se oye bonita la analogía, pero yo creo que no es por ahí. Y yo sé que en este momento te estarán pasando por la mente versículos como, entonces, ¿por qué dice escudriñad las sagradas escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo quisiera que leyeras bien ese pasaje y, y te dieras cuenta que esas palabras se las está diciendo a los fariseos y les está diciendo como una especie de sarcasmo. Jesús les está diciendo que ellos se vuelven maestros de la palabra, que ellos se meten precisamente cual mineros a buscar en la palabra, queriendo hallar el camino. Y ahora, hoy en día, que en ese momento que se les presenta el camino, la palabra misma hecha carne enfrente de ellos, no lo reconocen, no lo conocen. Conocen mucho el libro, pero no conocen al autor, no conocen al libro hecho carne, que es Jesús mismo. Y no sea que hoy en día nos esté aconteciendo esto, que nosotros nos metemos a conocer el libro, a estudiar las escrituras y nos aprendemos algunos versículos y algunas frases de ahí y entonces creemos que ya Dios está comprometido con nosotros a cumplir esas cosas que hemos leído. Pero déjame decirte algo, no sirve si no hay revelación del Espíritu Santo. No sirve conocer el libro si no recibes la revelación de lo que ahí está escrito. Es como tener un auto muy hermoso ahí en tu garage, pero sin combustible o sin las llaves. ¿Sí? Dice la Escritura, por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia es el regalo de Dios. Es el regalo donde Dios te ve como su familia, donde Dios te abraza, donde Dios te recibe, te acoge, te sienta en su seno, te sienta en su mesa, te hace participar de un ágape todos los días.
¿sí? Como dice el Salmo, y en tu casa moraré por largos días. Pero la fe es la que hace posible eso, vivir en la gracia. Entonces, si tú lo que tienes solamente es letra en tu corazón, estudias la Biblia y estudias y la atesoras y la escribes en los dinteles de tus puertas y la tienes abierta ahí en el Salmo 91 y etcétera, etcétera, y la traes como desodorante para arriba y para abajo. Yo sé de lo que les estoy hablando porque ese era yo. Ese que les estoy describiendo era yo. A mí me interesaba comerme el libro, como dice el del profeta. Pero en ese comerme el libro abandonaba yo la comunión con el autor. Amé el libro más que el autor. Me encontré eh, tan lleno de ataduras y, y aflicción y agobio por solo leer el libro, intentar vivir el libro, pero no oír la revelación del autor. No me lo iba explicando el autor. Yo mismo buscaba quien me lo explicara, o yo me lo explicaba, o escuchaba a otros que daban bonitas explicaciones acerca de eso. Y entonces creía que Dios me había hablado. Y es muy posible que Dios hubiese hablado a través de esos hombres. Pero como yo tenía ataduras en mi mente y muy poca comunión con Dios, entonces lo único que resultaba era más agobio, más ataduras, más cansancio en el espíritu. No sé si sea tu caso, pero este es mi caso, o era mi caso. Y entonces, la invitación de Dios es, vengan a mí, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo. Su yugo es precisamente esa palabra revelada. Es cuando Dios te dice, vamos a hacer esto en tu vida. Y contigo y a través de ti. Ese es el yugo de Dios. Pero no te dice, aquí está escrito lo que debes hacer, ve y hazlo. Creo que esto solo se lo dijo a Judas, ¿no? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces, no es así como se vive la vida de Dios. No es así como se vive la palabra. No es la idea de Dios ponerte cargas, ponerte un trabajo extenuante, sacar de ti hasta la última gota de sudor y de sangre para que sepas lo que vale el reino de Dios. Yo me acuerdo oír a profetas, a personas que según hablaban de parte de Dios diciendo, es que la salvación es gratis, pero todo lo demás en Cristo cuesta. A mí me ha costado tener los dones espirituales que tengo, me ha costado oración y ayuno, me ha costado. Y yo dije, caray,
Yo no sé si usted también está pensando que a usted le tiene que costar la revelación de Dios. Pero déjame decirte que todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable y es perfecto, como lo vimos la semana anterior. Pero además es gratuito. Lo único que Dios te pide es que lo creas. Y si no tienes fe para creerlo, aún esa pídesela a Dios, porque Él te dará abundantemente. Dios está dispuesto a hablar con nosotros, a revelarnos su palabra. Entonces, yo les invito para que vengamos a Él, a su reposo. Permitamos que Él nos revele su palabra. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, permítanse ser vivificados por el Espíritu de Dios, revelándole su palabra. Amén. Bien, pues los invito para que lleven esto en su corazón, lo atesoren, lo reflexionen, lo platiquen con papá. Esto que escuchan aquí es solamente una plática, es un ágape, es un tiempo de permitirle a Dios hablarnos. Ahora, ¿qué debo hacer con lo que escucho aquí? Bueno, presentárselo a papá, decirle, papá, ¿tú cómo ves? ¿Será que el hermano Samuel nos está hablando de su onda loca que trae? ¿O eres tú el que nos quiere decir algo en realidad? Póngalo delante de Dios esto. Permita que Él traiga confirmación a su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso de poder meditar en tu palabra, pero más allá de meditar, que tú nos la revelas, que tú nos hablas, que tú nos sientas a la mesa y nos das el manjar a nuestro corazón. Gracias por la vida de cada uno de los que han estado hoy aquí y por los que verán esto a través de las redes. Habla poderosamente a sus vidas, toca sus corazones, permite que sean impactados por tu palabra y que sean llevados a un tiempo de ágape, que sean llevados a un tiempo en el que ellos sean abrazados por ti y sentados en tu regazo y enseñados por ti, Padre, en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano y nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Bien, pues estamos despedidos. Nos vemos el próximo viernes si Dios nos lo permite. Por aquí vamos a estar. ¿Ok? Bendiciones.